bienvenidos queridos hermanos al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 15 del segundo libro de los Macabeos. Hoy con este capítulo culminamos este libro del segundo libro de los Macabeos, para darle comienzo a un nuevo libro que viene a enseñarnos muchas cosas, este nuevo libro, que es el libro del profeta Isaías. Pero hoy vamos a terminar el último capítulo del segundo libro de los Macabeos. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Nicanor se enteró de que los hombres de Judas estaban en los alrededores de Samaria y se dispuso a atacarlos con toda seguridad un día sábado. Los judíos que por fuerza lo acompañaban le decían: no intentes aniquilarlos tan feroz y bárbaramente. Ten respeto por el día sábado, pues aquel que todo lo ve lo distinguió y lo declaró santo. Pero el malvado preguntó si en efecto había en el cielo un soberano que hubiera ordenado santificar el sábado. Ellos respondieron: el propio Señor vivo, soberano del cielo, es el que ha mandado celebrar el día séptimo. Pues yo, como soberano sobre la tierra, mando tomar las armas y ejecutar los decretos del rey, pero no puedo llevar a cabo sus propósitos impíos. Nicanor estaba tan seguro de la victoria que se propuso levantar un monumento con los despojos de Judas y de los suyos. Este por su parte se sentía seguro y confiaba en que Dios lo auxiliaría. Alentaba a los suyos a no temer al ataque de los paganos y a no olvidar las veces que Dios los había ayudado, convencido de que también ahora Dios les daría la victoria. Levantó sus ánimos con palabras de la ley y de los profetas, recordándoles los triunfos anteriores. Animando más y más a sus hombres, terminó demostrando la maldad de los paganos y cómo habían traicionado sus compromisos. Cada hombre quedó armado no con espadas y escudos, sino con la certeza que procede de palabras nobles. Para confirmar todo esto, les narró un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión por la que todos se alegraron. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en sus palabras y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Este, con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido orando en igual forma un anciano canoso y digno que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha, entregando una espada de oro a Judas, mientras les decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozarás a los enemigos. Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular el valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no establecer un campamento con defensas, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y resolver la situación luchando con toda valentía. Pues estaba en peligro la ciudad santa de Jerusalén, la religión y el templo. Ellos posponían su preocupación por sus esposas, sus hijos y familiares. Antes que nada temían por el templo consagrado a Dios. En cuanto a los que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, preocupados por la batalla que se iba a dar en el campo. Todos estaban esperando el próximo desenlace en el momento en que los enemigos iniciaron el ataque. Habían dispuesto su ejército, colocado los elefantes en sitio conveniente y la caballería en las alas. Entonces el macabeo contempló la muchedumbre que tenía delante y que los combatía con tantas armas diversas. Con el apoyo de feroces elefantes, levantó las manos al cielo e invocó al Señor que obra prodigios. Pues bien, sabía que de la victoria los que merecen y que está
y que ésta no depende de las armas, sino de la voluntad de Dios. Así dijo Judas en su invocación: Oh Señor, ya enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Envía también ahora, oh Señor del cielo, tu ángel bueno delante de nosotros, para llenar de temor y espanto a nuestros enemigos. Manifiesta tu poder, y que tu abrazo golpee a los que insultan y vienen a destruir tu pueblo santo. Así concluyó su oración. Entre tanto, Nicanor y los suyos avanzaban entre el estruendo de las trompetas y los cantos de guerra. Por su parte, Judas y los suyos entraron en combate con súplicas y oraciones. Mientras combatían con las manos, con su corazón, oraban a Dios, y así magníficamente confortados con la presencia manifiesta de Dios, mataron a no menos de 35,000 enemigos. Terminado el asunto, volvieron gozosos y encontraron a Nicanor muerto, tirado en el suelo con toda su armadura. Entre gritos y clamores bendijeron a Dios en su lengua materna. Entonces el que cada vez se había consagrado por entero al bien de sus conciudadanos y nunca había vacilado en el cariño que les tenía, Judas mandó que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro y los llevaran a Jerusalén. Cuando estuvo allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, se puso ante el altar y mandó a buscar a los de la ciudadela. Le mostró la cabeza del criminal Nicanor y la mano que el malvado había levantado orgulloso sobre la misma casa de Dios. Mandó cortarle la lengua y darle en pedacitos a los pájaros, y ordenó colgar la mano frente al santuario, para castigarlo de su soberbia. Entonces bendijeron al cielo diciendo: Bendito sea el que no dejó de que profanaran su casa santa. Por último, Judas ordenó que la cabeza de Nicanor fuera colgada de la ciudadela, como señal manifiesta de la ayuda de Dios. De común acuerdo, decidieron conmemorar aquella fecha, y se fijó como día festivo el día 13 del mes de 12, llamado Adar en arameo, la víspera del día de Mardoqueo. Estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor. Como desde aquellos días, la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Concluiré aquí mi relato. Si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado, mas si he sido mediocre o imperfecta, es porque no podía hacerlo mejor, pues sabemos que el placer de los lectores depende del arte con que se dispone el relato, y se cuentan los hechos, y pasa igual que para quien toma vino. No vale nada beber vino puro o solo agua, sino que todo el placer y el contento del que bebe depende del arte con que se mezcló el vino con agua. Esta será mi última palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el último capítulo del segundo libro de los Macabeos, el capítulo 15. Fíjense que hoy la palabra de Dios nos da una conclusión de todo el libro. Nos da una pequeña conclusión de enseñanza. Y es que en ese capítulo muestra la última batalla que hubo contra Judas. ¿Sí? Y Judas les enseñó a su tropa no desconfiar de alguien, no desconfiar
de una fuerza divina que no los iba a abandonar. Y esa fuerza divina era Dios. Pero todo el libro de Macabeos, el primero y el segundo libro de los Macabeos, a nosotros nos enseña que nosotros no podemos desconfiar de Dios nunca. Siempre debemos confiar en Dios en todo momento. Eso es lo que el libro de Macabeos, de primer y segundo libro, nos enseña. Que no desconfiemos de Dios. Que a pesar de las batallas, a pesar de los problemas que se nos presenten, no desconfiemos de Dios. En el segundo libro de los Macabeos está la historia de Judas. Y Judas Macabeo nunca desconfió de Dios. Se le presentaron batallas que eran mucho más poderosas que las tropas de ellos, pero nunca desconfió de Dios. Siempre estuvo presente y les enseñó a sus tropas que siempre confiaran en Dios. Siempre confiaran en Dios. Que Dios nunca los iba a abandonar. Y no los abandonó. Incluso en la última batalla que hemos escuchado hoy, tampoco Dios lo abandonó. Es más, le decía a tu tropa, mire, vamos a pedirle el auxilio a Dios. Si ese es el único que no nos deja solo. Él, tengan presente las demás batallas anteriores. No nos ha dejado solo. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a orar. Pedirle la fuerza. Y veremos que no nos dejará solo. Y dice la palabra de Dios que con tantas palabras que Judas les habló a su tropa de Dios, la tropa se animó, se levantó y fue a luchar allá. No por la valentía que tenían las armas y las armaduras, dice la palabra de Dios, no, sino con las palabras que Judas les había dado, que venían del cielo, que venían de Dios. Las tropas se reanimaron, se realzaron y dijeron, vamos a luchar por nuestro pueblo, vamos a luchar por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestro templo sagrado. Gracias a Judas Macabeo, que les dio esas palabras, la tropa se pudo levantar y fueron y lucharon. Y Dios no los abandonó. Porque las tropas estaban desanimadas. Al ver tanta gente, pues se habían llenado de temor, de miedo y se habían desanimado y no querían luchar porque iban a perder. Pero ahí estaba Judas, reanimándolos con voz de Dios. Y eso es lo que hoy nos puede enseñar a nosotros, es que si nosotros conocemos las cosas de Dios y nuestra familia está un poco decaída, ¿cuál es el deber de nosotros? Reanimarlos. ¿Cuál es el deber de nosotros como hijo o como padre o como hermano? Hablarle de Dios y reanimarlos, así como hizo Judas. Hoy Judas nos deja esa enseñanza a nosotros como hijos dentro de las familias o como padres. Que si nosotros somos el único que conocemos de Dios y nuestra familia está un poco decaída, está un poco desalejada del camino de Dios, pues el deber de nosotros es llamarlos, reunirlos y hablarles con la palabra de Dios y decirles que no desconfíen de Dios, que no se aparten del camino de Dios. Ese es el deber de nosotros. Qué bonito sería que en cada familia haya una persona responsable de predicarle a su familia las cosas de Dios. Que en cada familia haya una persona capaz de hablarle de Dios a su familia. Qué bonito sería si toda familia hiciera eso. Hoy día el mundo sería distinto. Sí, hoy el mundo sería distinto. Pero lamentablemente no. Muchas familias hoy día en el mundo le hablan a su familia de otras cosas, menos de Dios. Incluso ni hablan. Pendiente del celular, pendiente de la tecnología, pendiente del trabajo. Sí, hay familias que han perdido el sentido de la comunicación. Hablar de Dios. Y usted que me escucha, ¿le habla usted a su familia de Dios? ¿O usted es como esas personas que solamente el trabajo le roba todo el tiempo y no comunica con su familia, no habla con su familia de Dios?
Si usted es una persona como Judas, que le habla a su familia de Dios siempre para acercarlos al camino de Dios, lo felicito. Le demos gracias a Dios por eso. Y si no lo es, pídale la gracia a Dios que le dé la sabiduría para que empiece a hablarle de Dios a su familia. Sí, porque eso es muy bonito. Tener a nuestra familia y hablarle de Dios. Hay personas que dicen, pero es que yo no tengo tiempo, pues que yo no sé. Mire, busque en las redes sociales tantos sacerdotes, tantas personas que están enseñando las cosas de Dios como son. Véalos y aprenda y léale la Biblia a su familia. Invítelos a la misa, invítelos a un rezo, a un rosario, invítelos a orar. Eso es lo que nos enseña Judas hoy. Y más en este tiempo de preparación, ya que hemos entrado en el tiempo de Adviento, en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo de Adviento nos enseña es que debemos regocijarnos en familia y hablar de Dios. Hacer lo que Judas hizo, hablarle a nuestra familia de Dios. Que ojalá nosotros de esta palabra de Dios podamos aprender. Que si nosotros llevamos la responsabilidad, porque conocemos más de Dios, debemos predicarle a nuestra familia. Debemos hablarle a nuestra familia de Dios. No de otras cosas, no del mundo, sino de Dios. Que en este tiempo de Adviento nosotros podamos reflexionar, meditar y decir, ¿qué quiero cambiar yo para el siguiente año? Porque nosotros no podemos recibir el otro año iguales. Cada tiempo de Adviento nos presenta a nosotros que debemos cambiar algo. Debemos cambiar algo. Porque de nada sirve entonces nosotros recibir el Adviento y no vamos a cambiar algo. Algo debemos cambiar para bien. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia y su sabiduría. Para que nosotros, si llevamos la responsabilidad de hablar de Dios a nuestra familia, podamos hacerlo. Que si conocemos de Dios, nosotros seamos capaces de hablarle a nuestra familia de Dios y acercarlos a ese camino del bien. Que en este tiempo de Adviento cada uno de nosotros podamos abrirle el corazón a nuestro Dios y empezar a cambiar eso que no hemos podido cambiar. Y que esperemos con mucha alegría ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like, y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.